Capítulo 4. La ruta aérea que el doctor Ferguson pensaba seguir no había sido elegida al azar. Su punto de partida fue estudiado seriamente y no sin motivo resolvió elevarse en la isla de Zanzíbar. Esta isla, situada cerca de la costa oriental de África, se encuentra a 6 grados de latitud austral, es decir, a 430 millas geográficas por debajo del Ecuador. De esta isla había partido la última expedición enviada desde los Grandes Lagos al descubrimiento de las fuentes del Nilo. Resulta interesante explicar qué exploraciones, entre todas las realizadas, pensaba el doctor Ferguson elegir como modelos. Había 2, la del doctor Barth en 1849 y la de los tenientes Barton y Speke en 1858. El doctor Barth fue un hamburgués que obtuvo para su compatriota Overweg y para él la autorización de unirse a la expedición del inglés Richardson, que estaba encargado de una misión en el Sudán. Este enorme país está situado entre los 15 grados y los 10 grados de latitud norte, es decir, que para llegar a él es necesario avanzar más de 1500 millas en el interior de África. Esta comarca era hasta entonces conocida por el viaje de Denham, de Clapperton y de Aughnitt de 1822 a 1824. Richardson, Barth y Overweg, deseosos de llevar más lejos sus investigaciones, llegaron a Túnez y a Trípoli como sus antecesores, yendo después a Mousson, capital de Fezzan. Dejan entonces la línea perpendicular y avanzan por el oeste hacia Ghat, guiados con dificultad por los tuaregs. Después de muchos episodios de asalto, de persecuciones y de ataques a mano armada, llega su caravana al dilatado oasis de Asben. El doctor Ball se separó de sus compañeros e hizo una excursión a la ciudad de Agades, reuniéndose nuevamente con la expedición. Volvió a ponerse en marcha el 12 de diciembre. Llegó a la expedición a la provincia de Damergon. Allí los 3 viajeros se separaron y Barth emprendió el camino de Kano, a donde logró llegar a fuerza de paciencia y pagando altos tributos. Soportando una intensa fiebre, abandonó la ciudad el 7 de marzo, seguido únicamente por un criado. El principal fin de su viaje era reconocer el lago Chad, del cual estaba todavía a 350 millas. Avanzó entonces hacia el este y llegó a la ciudad de John-Ripolo, en el Borno, que es el centro del gran imperio central de África. Allí se enteró de la muerte de Richardson, que pereció víctima de las privaciones y las fatigas. Llegó a Cuca, capital de Borno, en las orillas del lago. Por fin, al cabo de 3 semanas, el 14 de abril, 12 meses y medio después de haber abandonado Trípoli, llegó a la ciudad de Ugornon. Se los vuelve a encontrar saliendo el 29 de marzo de 1851 con Overweg, con el fin de visitar el reino de Adamona, al sur del lago. Llegó hasta la ciudad de Yola, un poco más abajo de los 9 grados de latitud norte. Es el límite extremo alcanzado al sur por este intrépido viajero. Regresa en el mes de agosto a Cuca, desde donde parte para recorrer sucesivamente el Ándara, el Barghimi, el Canem, y como límite extremo hacia el este llega a la ciudad de Macena, situada en los 17 grados 20 de longitud oeste. El 25 de noviembre de 1852, después de la muerte de Overweg, su último compañero, se dirige hacia el oeste, visita
Sokoto, atraviesa el Níger y llega, por fin, a Tombuctú, donde padeció 8 largos meses en medio de las vejaciones del jeque, de los malos tratos y de la miseria. Pero la presencia de un cristiano en la ciudad no pudo ser tolerada mucho tiempo. Los Dulando lo amenazaron de muerte. El doctor abandonó entonces la ciudad el 17 de marzo de 1854, refugiándose en la frontera, donde vivió 33 días en la más absoluta desnudez. Regresa a Kano en noviembre, entra en el Koutra, donde vuelve a tomar la ruta de Denham después de 4 meses de espera. Vuelve a ver Trípoli hacia el fin de agosto de 1855 y regresa a Londres sin ninguno de sus compañeros. He aquí lo que fue este audaz viaje de Bard. El doctor Ferguson anotó cuidadosamente que éste había llegado a los 4 grados de altitud norte y a los 17 grados de longitud oeste. Observemos ahora lo que hicieron los tenientes Barton y Speke en el África Oriental. Las distintas expediciones que remontaron el Nilo no pudieron jamás llegar a las fuentes misteriosas de este río. Después del relato del médico alemán Ferdinand Bern, de la expedición intentada en 1840 con los auspicios de Mahomed Ali, llegó a Gondokoro, situado entre los 4 y 5 paralelos norte. En 1855, Brun Rollet, un saboyano, nombrado cónsul de Cerdeña en el Sudán Oriental, en sustitución de Bandey, muerto apenas salido de Jartum, con el nombre del viajante Jacob, traficante de goma y de marfil, llegó a Belenia, más allá de los 4, y volvió enfermo a Jartum, donde murió en 1857. Ni el doctor Penny, jefe del servicio médico egipcio, que en un vaporcito alcanzó un grado por debajo del Goncoro y volvió a morir extenuado a Jartum, ni el veneciano Miani, que siguiendo el contorno de las cataratas situadas por debajo del Gondokoro, alcanzó el segundo paralelo, ni el negociante maltés Andrea de Bono, que llegó aún más lejos su excursión por el Nilo, pudieron traspasar el límite. En 1859, el señor Guillaume Lejeune, encargado de una misión por el gobierno francés, llegó a Jartum por el Mar Rojo y se embarcó en el Nilo en compañía de 21 hombres y 20 soldados. Pero no pudo pasar de Gondokoro y corrió los mayores peligros en medio de los negros en plena revolución. La expedición dirigida por el señor Skyrack de Lautour intentó asimismo llegar a las famosas fuentes. Pero este fue el término fatal de todos los viajeros. Los enviados de Nerón llegaron en la antigüedad a los 9 grados de latitud. No se ganó, entonces, en 18 siglos, más que 5 o 6, o sea, de 300 a 360 millas geográficas. Muchos viajeros intentaron llegar a las fuentes del Nilo, tomando un punto de partida en la costa oriental de África. De 1768 a 1772, el escocés Bruce salió de Masnad, puerto de Abisinia, recorrió el Tigris, visitó las ruinas de Axum, creyó ver las fuentes del Nilo donde no estaban y no obtuvo ningún resultado sólido.
En 1844 el doctor Kraft, misionero anglicano, fundó un convento en Mombasa, en la costa de Zanguevar, y descubrió, junto a reverendo Rebnan, dos montañas a 300 millas de la costa. Estos son los montes Kilimanjaro y Kenia, que los señores Hewlin y Thornton acaban de escalar en parte. En 1845, el francés Maizan desembarcó solo en Bagamoyo, frente a Zanzíbar, y llegó a Deje la Majora, donde el jefe de la tribu lo hizo morir víctima de crueles tormentos. En 1859, en el mes de agosto, el joven viajero Roger de Hamburgo partió con una caravana de mercaderes árabes, llegando al lago Nyasa, donde fue asesinado mientras dormía. Por fin, en 1857, los tenientes Barton y Speke, ambos oficiales del ejército de Bengala, fueron enviados por la Sociedad Geográfica de Londres para explorar los grandes lagos africanos. El 17 de junio abandonaron Zanzíbar, internándose directamente hacia el oeste. Luego de 4 meses de crueles sufrimientos, saqueados sus equipajes y asesinados sus portadores, llegaron a Cassette, punto de reunión de traficantes y caravanas. Estaban en plena Tierra de la Luna, donde recogieron preciosos documentos sobre las costumbres, el gobierno, la religión, la flora y la fauna del país. Después se dirigieron hacia Tanganica, que es el primero de los grandes lagos situados entre los 3 grados y los 8 grados de latitud austral. Llegaron allí el 14 de febrero de 1858 y visitaron las diversas tribus de las orillas, la mayor parte de las cuales eran caníbales. El 26 de mayo partieron de nuevo, entrando en Cassette el 20 de junio. Allí Barton, extenuado, se vio obligado a permanecer varios meses por encontrarse enfermo. Durante este tiempo, Speke realizó una excursión hacia el norte de más de 300 millas hacia el lago Ukerewe, que logró divisar el 3 de agosto, pero no pudo llegar a ver sino la entrada, situada en los 2 grados 30 de latitud. De regreso a Cassette el 25 de agosto, emprendió nuevamente con Barton el camino de Zanzíbar, donde lograron llegar en marzo del año siguiente. Estos dos atrevidos exploradores volvieron entonces a Inglaterra y la Sociedad Geográfica de París les adjudicó su premio anual. El doctor Ferguson observó con atención que nadie había logrado pasar a los 2 grados de latitud austral ni de los 29 grados de longitud este. Se trataba entonces de enlazar el resultado de las exploraciones de Barton y Speke con el de las del doctor Bart. Era decidirse a franquear una extensión de terreno de más de 12 grados.